Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita VázquezImmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Logos Cinema is a premium streaming service featuring films, documentaries, series, lectures, and kids programming, all rooted in timeless Christian values. No agenda, no propaganda, just excellent storytelling that uplifts faith, family, and the human spirit. You'll find original productions, documentaries on history, saints, culture, and faith, family-friendly content, and Christian films from around the world, including exclusive titles available only on Logos Cinema. Logos Cinema brings it all into one place. At a time when mainstream entertainment drifts further from traditional values, Logos Cinema pushes back with beauty, meaning, and truth. And pricing starting as low as $5.99 a month. Visit logoscinema.com and sign up today. Join the movement to reclaim Christian storytelling. Subscribe now and support Orthodox creators. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con el doctor Edwin Jusino. Es Edwin, ¿no? Edwin. Yo tenía un padrino, se llamaba Edwin. Yo creo la última vez que yo vi a Edwin fue en el 2001. Yo no sé qué pasó con Edwin, era un pana de mi papá. Siempre que encuentro un Edwin, me acuerdo de él. Bueno, al tocayo donde quiera que esté, mira, dale una llamada a Moncho porque está preocupado por usted. Mucho. Mi familia por parte de madre, no, por parte de padre, pues mi abuelo paterno era cubano. A él le decían mongo, porque en Cuba a los Ramón le dicen mongo, y a mí me decían Ok. moncho o monchito, pero eso es solamente ellos. Y en esta parte de la familia me tenían otro nombre. Hace tiempo alguien no me llama Moncho, me da gracia eso. Es que conozco mucho a Ramón y eso siempre ha sido Moncho, Monchito. Eh, Nun- Sería un buen tema de investigación de dónde salen todos estos pronombres que se crean para nombres. O sea, está Pepe, los José son Pepe, los Monchos son Ramón, entonces pues, es como que interesante, sería interesante. Yo soy un tipo que a mí me han puesto un montón de sobrenombres en la vida. Yo no sé por qué hay cierto tipo de persona que tiene, no sé qué tenemos, que la gente entra en confianza con nosotros rápidamente y nos ponen sobrenombres como el primer mes de conocernos. Yo soy un tipo de eso. Pero nada, este es un episodio interesante porque, como yo he hecho el comentario en muchísimas ocasiones, los fanáticos del podcast lo saben. Yo los episodios que más disfruto son los que no tienen que ver con política, los que no son ideológicos ni nada por el estilo. Los hago porque sé que son necesarios, son relevantes y porque voces como la mía, que son opuestas a la élite académica, que no son socialistas ni progres, pues no vemos mucho. Así que somos importantes, hay que hacerlo. Pero fuera de eso, vamos a hablar de fútbol. Te comprendo al 100%. Sí. Bueno, ¿qué intereses más variados? ¿Cómo entonces un profesor de historia, un doctor en historia se interesa por fútbol? Esa pregunta no me la han hecho mucho.
me la han hecho, no me la han hecho mucho y no nunca me la han hecho en un podcast y ahora me pone a pensar. Mi interés por el fútbol radica por dos razones. La primera, yo soy exalumno de la Academia Wesleyana y los que conocen un poco sobre el mundo de las escuelas privadas en Puerto Rico y particularmente de las que son miembros de la Puerto Rico High School Athletic Alliance, como San Ignacio, San José, Baldwin, Robinson, Saint John's, etcétera, saben que más allá de baloncesto y voleibol, el fútbol de asociación es, si acaso, uno de los tres deportes importantes en esa liga, pero en Wesleyana el fútbol es rey. So, era como que todos mis compañeros de clase jugaban soccer. Yo llegué a jugar fútbol cuando estaba en séptimo grado. Y de ahí es que surge ese interés por el fútbol, porque antes de eso, pues yo era béisbol. Todo era béisbol, yo jugaba béisbol. Y luego de eso, en el 2004, surge, digamos que, o resurge, la palabra correcta es resurge el proyecto de los Puerto Rico Islanders. Ujú, Y cuando yo me enamoro del fútbol por los Puerto Rico Islanders, a través de los Islanders me enamoré del deporte, más allá de simplemente ver el Mundial de Francia 98 y porque Ricky Martin cantaba la Copa de la Vida y luego despertarme, estar toda una madrugada viendo juegos de Corea-Japón en el 2002, ya con los Islanders pues empiezo más a interesarme por el fútbol de clubes, que es la parte más fuerte, más grande del deporte, aunque la mayoría de la gente lo que piensa es Argentina, España, Ronaldo, Portugal, etcétera. ujú. Cuando llego a la universidad, a la UCR de Mayagüez, pues yo decía, contra, yo quisiera tener una liga profesional de fútbol en Puerto Rico, y da la casualidad que en el 2008, yo entro en el 2007 y ya al año después anuncian el lanzamiento de la Puerto Rico Soccer League en el 2008 y surge dos equipos en San Juan, yo soy de San Juan, uno es la Academia Quintana y el otro era el Atlético San Juan, y pues por eso de que a mí me gustan esas cosas distintas y de llevarle un poco la contraria a la gente, pues Somos iguales en ese y yo me sentido. fui con el Atlético San Juan simplemente porque no quería seguir, porque pues Quintana era el más grande de los equipos de San No, no, Juan. no, eso es aburrido. Sí, es como que yo no soy del Real Madrid y yo pues ahora soy del Atlético de Madrid, entonces también ese año conocí a mi primo de España que era el colchonero y olvídate, ahí nació el amor por el Atlético de Madrid, por el Atlético San Juan. Punto es que cuando llegó al doctorado, Ujú, yo iba a empezar a hacer mi doctorado en estudios religiosos. Yo iba a hacer quería continuar el tema de tesina, que había sido sobre la santería y el sincretismo con el espiritismo en Puerto Rico. Pero tuve una conversación con un profesor, no me pregunté el nombre porque al día de hoy yo todavía no me acuerdo el nombre de él. ok. Sé que era profesor, creo que era de otro departamento, creo que era de música, pero que él se pasaba en humanidades, bueno, en música de humanidades, pero se pasaba más o menos con el grupo de historia y en la biblioteca de la Intermetro tuve una conversación con él como decía, mira, si tú no estás dispuesto a participar de los ritos de la santería, yo te recomiendo que cojas otro tema porque ese tipo de búsqueda, tipo de investigación, cuando estás hablando de religiones tipo santería, espiritismo, que no hay mucho escrito y que todo Ajá. es oral, pues es muy limitante lo que puedes hacer con lo que está escrito y simplemente haciendo entrevistas. Tienes que por lo menos participar como observador para poder ver las distintas ritos. Y yo en ese momento pues no estaba dispuesto. Entonces pues voy a Guayama por no me acuerdo qué. Creo que fue un juego de fútbol femenino que íbamos a transmitir y me encuentro con en la pista atlética que ellos tienen allí, me encontré con esta plaquita que dice el doctor Roberto Monroy y decía ex presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Y yo, mira qué interesante, ¿sabes? Hay esta persona que yo no sabía nada de Roberto Monroy en ese momento, que tiene esta pista que se le está honrando su memoria y porque yo no conozco más de esto, tiene que haber más historia del fútbol previo a los Islanders y pues por ahí es que me empiezo a buscar porque ya yo había fundado Fútbol Boricua, ya habíamos hecho transmisiones, ya yo tenía
había ese interés por la parte de periodismo, pero ahí es cuando genuinamente decido que pues, si voy a hacer el cambio, pues vamos entonces a unificar mis intereses, que son el deporte, la historia, y la tercera, más adelante ocurre esa tercera involucración. Yo me imagino que, como bien sabes, yo soy estadista, y al ser estadista siempre viene ese cuestionamiento de, pero ¿qué pasa qué pasa si somos Estado y pues vamos a perder el Comité Olímpico, las selecciones nacionales y todo esto? Ujú. Pues entonces, como estadista, siempre se me exigía que yo tenía que explicar eso cuando tenía que explicarlo el independentista, no el estadista. Pero bueno, como siempre se me exigía, pues en parte esa línea de investigación se mezcla. Y Ujú. eventualmente, si llegase a un momento dado a leer la disertación, que quisiera publicarla, te das cuenta de que ese mismo tema surge naturalmente en la investigación. O sea, que no fue algo que yo fui a buscar, simplemente surgió y yo digo, mira, este fue el tema perfecto, precisamente por eso. Mira, hay una pregunta que te quería hacer porque habías hecho un comentario en uno de los clips que yo puse en Instagram, un Ujú, dato correctivo, porque obviamente conoce a profundidad el deporte del fútbol en Puerto Rico. ujú. Fue un clip concerniente al episodio 159, Deporte Boricua, ayer y hoy, con el doctor Carlos Mendoza Acevedo. Si mal no recuerdo, era un comentario que tenía que ver con la figura de eh, Mongoria. ¿Cómo es el puertorriqueño que estuvo en la primera división, que jugó con el Atlético y jugó con... Sí, sí, Me sí, habías sí, dicho algo, creo que era de la profesión. sí, creo que está hablando de hecho, a mí se me olvidan los nombres, pero sé de quién me hablas. Eduardo Ordóñez Munguira, ahí está. Ese mismo, ese mismo. Eduardo Ordóñez Munguira. Mala mía, Eduardo, se me olvidó tu nombre. Si se me olvidan los nombres, les pido disculpas, es algo que me ocurre a cada rato. No, no, no hay Yo soy problema. más de evento y busco los nombres. Sí, Eduardo Ordóñez Munguira. ¿Qué exacto? ¿Qué la profesión de él? Bueno, habías hecho un comentario, lo puedo buscar también. Ordóñez fue jugador del Real Madrid y del Atlético Madrid entre las décadas del 1920 hasta el 1933. Se retira con el Atlético Madrid, obligado, básicamente, Ajá, porque por dos razones. La primera es porque él tenía un asunto contractual con el Atleti, que le debía dinero. Y segundo, estalla la guerra civil. Entonces, a pesar de que él gana el caso contra el Atlético de Madrid, generalmente nunca lo puede cobrar porque pues los amigos franquistas pues decidieron lanzar su revolución y pues terminan en los eventos que conocemos, que tenemos una guerra civil hasta casi el 1938, años antes de que arrancara la Segunda Guerra Mundial. ya lo encontré. Entonces, ok, él no se fue a estudiar leyes a España. Eso es todo. Ahí dice que hay un documental de Ordóñez. Correcto, lo hice yo. Sí, Creo que te había puesto. No, Ordóñez no se fue a estudiar leyes a España porque Ordóñez llega a los 13 años a España. ok. La historia de Ordóñez es interesante porque él nace en Puerto Rico de una mamá y de un papá español. Ellos están acá, creo que tienen algo que ver, esa parte de que ellos hacían en Puerto Rico, porque realmente nunca lo he investigado. Lo que sí te puedo decir es que la mamá queda viuda Ujú. y luego, porque ella queda viuda y se queda sola en Puerto Rico y no tiene ningún tipo de familiar acá, se regresa a España con su hijo. Y allá, él entonces entra a una escuela católica que tenía que ver algo con los jesuitas. Y es una escuela bastante conocida en España. En el documental que tengo en YouTube, que lo hice yo, que es parte de esa investigación y de mi disertación, es una escuela bastante conocida en España. Ahí es que él empieza a enamorarse del fútbol, porque obviamente todo el mundo en España jugaba fútbol, o sea, sus compañeros jugaban fútbol, por lo menos así es que me lo explican estas dos personas que yo estoy entrevistando. Y ahí él brinca, hace su debut como amateur, y en ese equipo amateur, que te puedo buscar el nombre, déjame, si te puedo enviar el enlace, que es dbfutbol.es. ¿Qué es esto? TV Fútbol.
B de fútbol, perdóname. No, es que por alguna razón lo estoy diciendo en inglés, en español, pero es bdefutbol.es. Ujú. Esa es la base de datos oficial, extraoficial de todo lo que es la historia del fútbol español. Y ahí, si tú buscas cualquiera de ellos tienen en esta base de datos todos los jugadores que han debutado en primera, segunda y lo que se llamaba aquella vez segunda B, desde el comienzo del profesionalismo en 1927-28 al día de hoy. So, si hay un jugador que ha pasado por ahí, ellos lo tienen. Que no necesito eso. Él hace su debut profesional en el 1927, pero antes de eso él estaba en el Club Estadio, en un club pequeño que está en Madrid. Luego en la 27-28 pasa del Real Madrid al Atleti. Está con el Atlético hasta el 1932. En la 32-33 regresa al Madrid, donde realmente no tiene mucho tiempo de juego, pero gana el campeonato de primera división. Soy colchonero. Y luego está el 33 hasta de la 33-34 y la 34-35 con el Atlético de Madrid, que tanto en segunda como en primera, él ayuda en ese ascenso de segunda división a primera, y entonces pues ahí es que termina su carrera. Por eso que él sí estudió leyes, él sí estudió derecho en España, Pero no pero fue él para no, eso. pero no fue para eso. Quien sí fue para eso fue Monroy. Monroy, quien yo estaba mencionando, que fue presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Ajá. Monroy va a Salamanca a estudiar derecho, y allí pues él sí juega para la Universidad de Salamanca y para juego, digamos que amateur, pero nunca juega profesional. Así que Ok. no, no, no. Ordóñez nunca, o sea, Ordóñez no va a España con de hecho, Ordóñez no pensaba ni siquiera regresar a Puerto Rico. Ordóñez regresa a Puerto Rico porque surge la guerra civil. Y el problema es que Ordóñez es anarquista. Interesante. Ok. No, Ajá. esto es bien curioso. Ordóñez él se hace actor. Cuando él deja de ser futbolista, él se convierte en un actor. Él está en pleno sitio de Madrid cuando están filmando una película bien famosa, en España por lo menos, que se llama, creo que era Ok. que de hecho cuando te pase el enlace de YouTube de Fútbol Boricua para que lo puedas poner en los show notes si lo quieres. Ujú. Allí creo que él es barítono. Él es no solamente es cantante de ópera, él es actor y él es uno de los presos que salen en la película. Yo sé que la película está disponible en YouTube. Ajá. Creo que es Cine Anarquista o algo así que la pone Wow. en YouTube. Sí, y yo pues vi la película hasta el momento donde vi a Ordóñez. Cuando yo vi a Ordóñez y lo que vi, porque a mí no me gusta ver no, ese cine antiguo. No, es como que yo sé que hay gente que le gusta, a mí el blanco y negro como que siempre no soy no me gusta. Yo lo veo porque hay que verlo, porque pues es parte de la historia, etcétera, pero por diversión no lo voy a hacer. Ok. El punto es que sale él allí cantando. En términos de la información que yo he podido recopilar sobre la vida de Ordóñez post su retiro con el Atlético de Madrid, perdóname, él no es anarquista, él es republicano. Pero anyways, el punto es que dentro de la guerra civil, y una mini guerra civil dentro de Madrid, esto no mucha gente lo habla, pero los anarquistas y los republicanos en un momento dado se empiezan a disparar entre ellos. Y se empiezan a perseguir. Y entonces, Ordóñez es una de estas personas, él era anarquista, por alguna razón se cambia, exacto, él era anarquista, pero cambia de opinión, se vuelve republicano. Ok. Y entonces los anarquistas lo empiezan a perseguir, le rompen, creo que las piernas, lo dejan severamente en el hospital. Y da la casualidad que esto ocurre, él cae en el hospital y está en el hospital en el momento en que las fuerzas franquistas toman Madrid. Cuando los nacionalistas em, entran al hospital y Ajá. lo ven, y los enfermeros dicen que pues este señor
ha sido perseguido por los Anarquista. anarquistas y está aquí de esto. Pues los nacionalistas me hicieron muchas preguntas y lo que asumieron fue que él era un nacionalista que estaba siendo perseguido por los anarquistas y por tanto, él, desde ese momento en adelante, todo el mundo asume que él era nacionalista. Inclusive su propia familia piensa que él era nacionalista. Pero no era Ah, así, porque para tú poder salir en la película Nuestro Culpable, que es el de Nuestro Culpable, que era de cine anarquista, tú tenías que haber sido anarquista. El punto es que él, porque se piensan que él es nacionalista, él logra sacar, creo que un año o dos, una visa de salida para ir a cantar ópera, que no me acuerdo si fue para Estados Unidos o a otro lugar en Europa. Y ahí pues nunca regresa. Él está en Cuba hasta el 59, que llega la Revolución Cubana, sí. hasta el 1959, que llega Fidel Que y él digo, me dice, voy por el carajo ahora otra vez. no, yo me regreso a Puerto Rico. Y ahí él regresa a Puerto Rico y en Puerto Rico pues conocen de él, conocen de su existencia y ahí es que se convierte en el primer entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico, Ok. que es la que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y luego de eso, también fue entrenador para las Águilas de Añasco, eso fue el momento cumbre de Añasco como fútbol. Y él termina como maestro, también fue maestro en el Colegio San Ignacio y también fue profesor en la UPR Río Piedras. ¿De qué? Él fallece siendo profesor de la Derecho, UPR me Río Piedras. imagino. Sí, entiendo que sí que era derecho. Inclusive yo tengo el libro de él. Ordóñez escribe un libro sobre el estatus de Puerto Rico. Ah, este tipo es bien interesante. Espérate, hay un libro sobre él. Porque no lo he escrito. Lo que pasa es que Ah, ese es, pues tienes ese es que uno de mis apurarte. proyectos. Ese es uno de mis proyectos. Sí. Uno de los hijos estaba dizque escribiendo la biografía, pero creo que ese hijo falleció y Ajá. pues no se quedó en el tintero porque él era como que bien, ni siquiera con su hermano que todavía quedaba vivo. Para mí, genuinamente, el fútbol de Puerto Rico tiene una figura como Roberto Clemente y Eduardo Ordóñez. Eh, o sea, a ese nivel fue de la jugó para el Atleti, jugó para el Real Madrid. Fue un pensador político. Él escribió creo que dos libros. Yo tengo conocimiento de dos libros. Ajá. Uno es sobre que yo tuve que ir a la Biblioteca Nacional de España cuando estuve allá en el 2017 para ver el dichoso libro. O sea, ni siquiera para llevármelo, para verlo, solamente para verlo y poder por encimita sacarle fotos a algunas páginas y lo que sea. Pero ese libro no te lo dejan sacar porque es un libro antiguo y creo que es una de las pocas copias que queda, pero era un comentario legal Ah, sobre el uso de tierras por los nacionalistas en las regiones republicanas. O sea, como que en las regiones que habían sido capturadas de los republicanos luego de la guerra civil, pues cómo iban a ser manejadas esas tierras, en particular que eran como que los dueños habían sido republicanos y se habían estado bien abiertos. Te digo, no leí el libro, o sea, un libro realmente un ensayo de él dando una opinión legal. ok. Pero sí leí el libro sobre el estatus de Puerto Rico y donde él concluye que la estadidad era coño, cuando yo estoy leyendo eso, yo no puedo creer que esta persona esté hablando a favor de la estadidad, pero sí. Y cuando tú vienes a ver y piensas Ajá. la trayectoria que él tuvo que salir huyendo en dos ocasiones, una de España y luego de razones de gobiernos autoritarios, pues hace Socialista. un poco, España era fascista, Eso es otro sabor de nacionalista, socialismo. fascista, como lo quieran ver. Sí, ese sí. Pues Cuba sí es comunismo, era como que los dos extremos. Yo soy adherente del Horseshoe Theory. Mientras más a la derecha, más a la izquierda se parecen, pero ya son Ah, otro país. ok. Pero, ¿de qué año es esa publicación sobre el estatus? 60 y algo, me De imagino. los 60 y tantos, porque él fallece para los 60, pero yo creo que esta es una publicación que tiene que ser más o menos para el plebiscito del 66. Creo que fue que es el Ok. 66. O sea que So, ya por para ese ahí. entonces la izquierda puertorriqueña estaba obviamente alineada con la revolución cubana y eso me imagino que lo impulsa Es a él. más, Ok, puede no, ser, yo no quiero nada que tenga puede que ver ser con esta eso, gente. puede ser también
Puede ser también eso que estás mencionando, porque como él no, cuando ya tú has sido perseguido por revolucionarios en múltiples ocasiones, creo que tiendes a convertirte en bastante conservador luego más abajo. Sí. Ok, So, tú pero puedes ver vamos a hacer un un cambio recuento de... de... Ok, pero haciendo un recuento de este individuo. Eduardo Ujú. Ordóñez Munguira, Munguira. Munguira, o Eduardo Ordóñez Munguira, exacto. Eduardo Ordóñez Munguira. Nacido en Puerto Rico, padres españoles. Ujú. A los 13 años se muda vuelve a España. No, no, se muda a Allá, España porque él nació aquí. Él nunca había estado en España. ok, se muda a España. Estudia Derecho. Es jugador profesional de fútbol. Primer jugador puertorriqueño de la división. Segundo, Segundo, ¿quién es el primero? lo que pasa es que, bueno, el primero fue profesional, pero previo a Eduardo, con el Barcelona jugó otro puertorriqueño. Ah, pues tiene que escribir ese libro. Yo tengo un ensayo sobre ellos escrito. Ok, ¿y cómo lo consigue la gente y en dónde? El ensayo entiendo que lo tengo disponible en Patreon de Fútbol Boricua, pero yo he Ok. ido publicando, no, pero es que yo he ido publicando partes de los ensayos y están disponibles públicamente en Fútbol Boricua. O sea, que puedes ir al archivo Roberto Monroy, el archivo de Roberto Monroy, y ahí puedes encontrar los distintos ensayos historiográficos que yo he escrito sobre algunos de los jugadores que que debutaron profesionalmente en España siendo puertorriqueños. O sea, que estamos hablando, dame un segundo aquí, te lo busco. Obviamente uno de ellos es Eduardo Ordóñez, el otro es un muchacho que estuvo en Salamanca, que, que sigue vivo y pues él, Oh, pero es un poquito controversial porque él dice que jugó primera división y entonces no existe evidencia que él haya jugado en primera división, inclusive la propia evidencia que él te da es digamos que el asunto es que es del tiempo cuando el Salamanca estaba jugando en segunda división. Y entonces, pues, es ah, un poco complicado y pues digamos que yo fui a España a tratar de probar que sí él jugó en primera y cuando regresé, pues, tuve que regresar afirmando que él no jugó porque pues no tengo evidencia como historiador, no tengo evidencia para afirmarlo. Estamos hablando de Rafael Guerra, que jugó en eh, el Salamanca, y Augusto Osores, que es el que jugó en el FC Barcelona. Y están los pero, tres. El ensayo historiográfico está ajá, dividido en tres, pero está en el archivo. Se llama Augusto Sores, el primer puertorriqueño en jugar en Europa, Eduardo Ordóñez, el multifacético futbolista del Atlético de Madrid, y ajá. Rafael Guerra, un boricua en la Unión Deportiva Salamanca. Esos Oye, son los pero tres. ese tiene que sacar ese libro urgentemente. Sí, no, yo probablemente pueda compilar los ensayos y hacer el libro. El problema radica en convencer a una casa editorial que lo coja, porque yo no tengo ni el tiempo ni el dinero para ponerme a editarlos yo. Ok, Yo los tengo escritos, es ok. la edición. Después que se acabe, Hablamos, ok, después perfecto. que se acabe hablamos porque tengo contacto y tengo gente que te puede ayudar y yo creo que Perfecto. deberías considerar, mira, yo digo esto públicamente, casas publicadoras en Puerto Rico no sirven a menos que quieras regalar tu libro y no ver ningún solo dólar de vuelta. No, yo no escribo. Para regalarlo, para eso lo publico en Fútbol Boricua y que la gente lo lea. Exacto. Pero eso de casas publicadoras, y casas editoriales en Puerto Rico, lo que hacen es que se quedan con tu libro, se quedan con los derechos de autor y tú nunca ves un dólar del trabajo que Ujú. realizaste. Así Sí, que eso no, yo. no, yo lo No, digo a no. cada rato. Editorial tal, mira, no vas a ver ni un Mira, aquí en chavo. Puerto Rico existe la editorial deportiva Caín Ajá. y yo hablé con su dueño. Él me dijo, sí, estoy interesado y pues nunca hemos podido concretarlo. Ok. Yo sé que también, yo sé que hay otras razones, ¿no? Porque pues él es nacionalista, yo soy estadista. Que es irónico porque yo como estadista afirmo ciertas cosas que dicen amigos nacionalistas en términos del Comité Olímpico. Lo que pasa es que yo veo el mundo en gris y no en blanco y negro. Lo digo de esa manera porque una cosa es el Comité Olímpico y otra cosa son las federaciones. La gente tiene este pensar de que las federaciones em, sin comité olímpico no pueden existir y eso no es real. Pero nada, volviendo al recuento de este hombre, o sea, nace en Puerto Rico, padres españoles, a los 13 se muda para España, estudia Derecho, es jugador profesional de fútbol, es barítono, es Ujú, actor, ujú. regresa, sale de Cuba, que diga, sale de España, se va para Cuba.
de Cuba escapa del régimen castrista, Exacto. regresa a Puerto Rico, es profesor, es dirigente de equipos de fútbol, es profesor Ujú, de derecho y escribe también a favor de la estadidad. No, el tipo es interesante. Eso es una correcto. película fácilmente. Literal, podríamos escribir una película Un sobre Eduardo libreto. Ordóñez, sobre Eduardo Ordóñez Munguira y se quedaría corto Sí. lo que se estaría enseñando sobre él. Pero es bien interesante porque él no es el único, como te mencioné, él no es la única figura que pasa o que vive ese periodo de la guerra civil. Aunque él no estuvo directamente en la guerra civil, él llega post guerra civil, que es Monroy. Ajá. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Entonces, otra cosa que tal vez no sabe, Augusto Sores, que es el que jugó para el Barcelona, pues Augusto regresa a Puerto Rico en el 1917, justo para recibir la ciudadanía estadounidense. Y él cuando regresa a Puerto Rico se enlista en el ejército y participa de la Primera Guerra Mundial. Él regresa a Barcelona, él vive su vida, básicamente él está Barcelona, Puerto Rico, Barcelona, Barcelona, San Juan, San Juan, Nueva York. Luego pasa casi toda su vida entre Nueva York y Barcelona. Fallece ya estando allá en Barcelona, pero él también regresa post la guerra civil. Creo que era Nueva York. Está en el ensayo, lo pueden leer, cualquier cosa. Pero él regresa, él trata de enlistarse nuevamente en el ejército para ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y pues como estaba viejo y fuera de forma, pues le dijeron que no. Además de, bueno, él era blanco, así que he could pass off as white. Pero es que me fascina porque cuando busca el documento es como que era como que ya viejo, so no te podemos aceptar. Pero sí fallece en Barcelona, en la Barcelona nacionalista. Se regresa a España porque su familia, él se casa con la hija de te digo ahora, pues lo tengo en el ensayo, se casa con la hija de de un conocido mercado, tiene un businessman de allí de esa área. Ok, Ajá. perdóname. Osores se casa con Luisa Graner Guardiola, hija del afamado pintor realista Luis Graner y a Rufí. Se casa el 8 de enero de 1920 y entonces ya en ese momento están viviendo en Manhattan. Ese es otro que tiene otra vida interesante entonces. Sí, sí. Entonces, Aquí hay tela para cortar. sobre Graner se puede decir que su éxito le produjo una sustancial suma de dinero y reputación, por lo que su familia vive cómoda en España hasta que su compañía filmográfica, Ilustraciones y Audiciones Graner, se va a la ruina, por lo que sale de España y en el 20 llega hasta Nueva York. O sea que este también estuvo envuelto con películas de alguna forma. Se casó con la hija de un director de cine. Ok. Ajá. Interesante. Sí, se Bueno, casó con pero él. vamos a ir al principio, porque quiero empezar desde, en términos generales, de dónde sale el fútbol. Ah, pero antes de todo eso también, has mencionado el fútbol boricua, promocionalo para la gente que tenga interés en estos temas. Mira, Fútbol Boricua es mi medio digital. Nosotros, además de ser un archivo histórico, tenemos un archivo histórico. Yo creo que es el archivo histórico más completo que tiene ahora mismo el fútbol de Puerto Rico. Quieren saber cuándo la selección nacional de Puerto Rico jugó, puede entrar allí y puede ver todos los partidos que hemos descubierto, más allá de los partidos oficiales, que pues esos son los más fáciles de conseguir. Todo eso y toda esta cuestión, y está todo debidamente documentado y se le da crédito pues, a los compañeros que han hecho también la labor, pero está Ujú, disponible gratuitamente la parte del archivo, por lo menos esa parte del archivo de las selecciones. Además de eso, pues hacemos transmisiones de partidos, o sea que si usted quiere ver el juego de la Liga Atlética Interuniversitaria, pues puede seguirnos a nosotros en las redes y los puede ver. ujú. Y también pues
cubrimos el fútbol y ahí es donde pues nos meteremos en problemas porque pues no solamente cubrimos el fútbol, también lo fiscalizamos y pues a los poderes no les gusta que lo fiscalicen y pues esas son las razones que Fútbolboricua.com, asumo. futbolboricua.net. Net. Ok, ok. Entonces, me acordé de algo. Habíamos hablado sobre los sobrenombres. Ujú. Uno de los sobrenombres que a mí me pusieron tiene que ver con fútbol, porque yo pasé, cuando era adolescente, pasé por una etapa de fiebre de fútbol con el Ok. Mundial de Sudáfrica del 2010. Ok, sí, yo me acuerdo de ese mundial. Ajá. Pues me dio una fiebre bien brutal. Yo vivía en Cuamo y en Cuamo pues, hay buena infraestructura deportiva. Entonces me pasaba jugando, qué sé yo qué. Ahora tienen club y todo. Sí, ahora tienen un club y tienen, y en la próxima casa de la selección nacional Sí. va para allá y los García Padilla están involucrados en eso. Sí, yo siempre he hablado positivo de ellos en ese sentido. Ellos han sido bastante eficientes a la hora de promover el deporte en Cuamo. Yo me crié en Cuamo y puedo testificar que, por lo menos en esa área, han trabajado muy bien. Lo que estaba diciendo, a mí me gustaba mucho jugar escuchando una canción en loop, en repeat. Y era Waka Waka de Ay, Shakira. Dios mío, yo estoy como que por favor no me Pero, mencione al pero Waka Waka. yo tenía 15 años, dame break. Tenía 15 Está años. bien, pero estaba Waving Flag de que Esa también la escuchaba. Ah, no, no, esa misma. yo la escuchaba, entonces yo cuando jugaba tenía los audífonos puestos. No, Entonces llegué a tener cierta notoriedad por eso. Y empecé también hubo un tiempo en el que, 15 años, como que en 2 ocasiones me dio con afeitarme las piernas con la navaja de mi mamá y la tenía anda. toda jodida. Y eso, Tú estabas la- bien enfiebrado sí, entonces. bien, bien fiebrado. Y entonces me pusieron Waka Waka de sobrenombre. Bueno, ya sabemos que si alguien por ahí te dice Waka Waka en Coamo, ya sabemos de quién está. No, pero eso duró bien poco y fueron como un par de personas, pero sobrenombre yo he tenido Moncho. En cuarto grado hubo un chamaco que me decía Ramón Molleja por alguna razón que todavía no recuerdo. Me decían Harry Potter, Waka Waka, Gonzo. Me han puesto un montón de sobrenombres. Pero ajá, ¿cómo, antes de hablar propiamente de fútbol puertorriqueño, de dónde sale el fútbol? Bueno, según las investigaciones que han sido publicadas a través de la FIFA, el primer juego de pelota que tenemos registrado es, by the way, esta historia es bastante morbosa, pero el primer juego de pelota que se registra en la historia, cuando hablo de pelota es que se juega con los pies, ¿no? Viene de China. Y era un juego que se jugaba por los soldados de uno de los emperadores. Perdóname que yo no me sepa todos los emperadores de China, pero Ajá, uno de los ajá. emperadores chinos, y esto puede ser bastante leyenda también, porque pues digamos que esta es una referencia y estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Emperadores de donde estos soldados, con las cabezas decapitadas de sus enemigos, decidían jugar pelota con las cabezas. So, se pateaban las cabezas de un lado a otro para disfrutar, sí, qué sé yo. Pero esa es la leyenda bastante morbosa. Ajá. Pero en términos del deporte moderno, y si quieres, pues también podemos hablar del juego de pelota de los Eyerí y de cómo se jugaba aquí en el Caribe y toda esa cosa. También, pero ya como tal, Exacto. el juego moderno surge entre las universidades en Inglaterra. Eran básicamente clubes de gentlemen. En Cambridge, Oxford, todas estas distintas universidades. Por eso es que dicen que el fútbol es el deporte de los caballeros. Surge un deporte y ese deporte que se llama fútbol empieza a ser popular entre estas distintas universidades, estos distintos clubes, pero el problema es que ciertos grupos lo jugaban de una manera y otros grupos lo jugaban de otra manera. O sea, tenían reglamentos distintos y entonces, pues, llega un punto donde hay una divergencia y se crea la Football Association, las reglas de Football Association, y los que jugaban con las manos son excluidos y ellos van y crean el rugby. Así que el rugby y el fútbol de asociación salen de ese mismo movimiento de estas universidades y el rugby pues eventualmente vas a ver que se convierte en American football, porque eso de fútbol, no. El único fútbol que existe es fútbol de asociación.
American Football o Gridiron o Throwball o como lo quieran llamar, eso es un invento de acá de Estados Unidos. Yo Pero personal pienso que se debería llamar American Rugby, porque eso es lo que es. Es una versión americana de rugby, ¿o me no, equivoco? no, Edúcame. porque yo te puedo decir, ya habiendo tenido experiencia con el deporte de rugby aquí en Puerto Rico y teniendo a un gran conocedor de rugby como lo es el fundador de la Federación de Rugby de Puerto Rico, te puedo decir que no. Tienen No, cosas similares, pero el rugby es un juego mucho más dinámico. El rugby tiene más, todavía conserva ese dinamismo que sale del fútbol de asociación versus el fútbol americano. El fútbol americano es más estratégico, el rugby sí. es más movido, dinámico, muévete, no hay casi parones, es movimiento, es velocidad versus el fútbol americano que es más, ok, tengo el mariscal, ¿dónde voy a tirar el pase? Solamente el mariscal puede pasar para frente, en el rugby no pueden pasar para frente en ciertos momentos, pero la mayoría es para el lado o para atrás y es todo el mundo lo hace, no es solamente una persona que no tiene un mariscal, no tiene esa figura. So, el fútbol americano de hoy en día es muy, muy distinto al rugby. Pero Pero ¿sale surge de del rugby o rugby, no? sí, surge del rugby, sale de esa idea de jugar con las manos y de pasar unos postes, o de, digamos que de llegar una end zones, pero más allá de eso, pues sí, tienen unas reglas muy distintas. O sea, ya el rugby y el American football son cosas muy, muy distintas. Bueno, pero fútbol de asociación, ahí nos quedamos. ¿Qué Ujú. sucede después? Nos quedamos en la fundación de la Football Association, pues luego de la Football Association. En el siglo XIX, by the way, todo esto es siglo XIX. Esto no Ajá. es, esto no es siglo XX, esto es siglo XIX. Digamos que ya para mediados de finales del siglo XIX empieza entonces a diversificarse el fútbol y empieza ese argumento entre tradición y profesionalismo. Y la cuestión es que se empieza a profesionalizar en Escocia primero. Escocia se expande, ¿no? Luego sale de Inglaterra, pasa a Escocia, pasa a Gales, pasa a Irlanda e Irlanda del Norte. Se quedan las Islas Británicas, pero en Escocia empiezan a profesionalizar, a pagarle a los jugadores. Pero en Inglaterra hay una resistencia. Por esto del gentleman's game, de que pues esto es un hobby, esto es para jugarlo, para que esto sea solamente de la élite, de la clase alta, de los caballeros, y evitar que entraran clubes de Manchester, clubes de Liverpool, equipos de Manchester, de Liverpool, que pues son más de clase, que de clase trabajadora y Ajá. pues empiezan todas estas distintas dinámicas de que el club no te paga, pero tú trabajas para la empresa que es dueña del club, por tanto, yo te pago no solamente para que seas de mi empresa, sino para que juegues fútbol. Hay una serie, creo que de Netflix, que basada en en esta dinámica, pero que no es un out history fiction nice así, pero ve Ajá. esa dinámica entre el rechazo de la clase de estos tradicionalistas y conservadores versus estas personas que quieren modernizar el deporte. A todo esto, pues el deporte empieza a globalizarse, empieza a expandirse a través de Europa. Llega a Francia, llega a Alemania, o sea, estamos hablando de que en ese momento del siglo XIX el Imperio Británico es el centro del universo y el deporte favorito del Imperio Británico pues empieza a ser exportado. Estas personas pues empiezan a mercaderes, se empiezan a mover a través del agua, a través de los barcos, en India se empieza a mover a todas las distintas colonias británicas, Sudáfrica, etcétera, y a través de estos focos de británicos pues empieza a aportarse incluso en España ya tan temprano como finales del siglo XIX, ya en España hay fútbol. Yo te diría que si no me equivoco, ya para la 1870 y finales de los 70 ya está empezando a ver el fútbol. Te iba diciendo que en España ya llega como a eso de los finales de los 1870, ya casi para los 80 de seguro hay fútbol en España, incluso ya hay clubes en España que son tan viejos como eso. El asunto es que, por ejemplo, Argentina llega al fútbol porque hay una población británica importante en Argentina, particularmente en Buenos Aires, en el área de Río de la Plata, por eso es que
existe el River Plate, por eso es que existe el Boca Juniors, que son nombres ingleses. Tú estás viendo cómo los británicos empiezan a exportar su deporte a través del mundo. ¿Por qué? Porque el deporte es parte de ese soft power cultural que tienen las potencias. Sí, Si el imperio británico no hubiese sido el imperio británico, el fútbol no sería lo que es hoy en día. So, ahí tú estás viendo, y ya creo que este es más, aquí estoy entrando en lo que me fascina de los estudios de relaciones internacionales con el deporte, que eso es my bread and butter. Estás viendo esa interacción desde ya bien temprano, de que eso de que dicen no mezclen el deporte con la política. Señores, el deporte y la política van de la mano desde sus comienzos. sí, sí. Cada potencia que surge y trae su deporte va a exportar su cultura. Estados Unidos, el baloncesto es Baloncesto. lo que es porque es el baloncesto y el béisbol son lo que son a nivel internacional y en el Caribe porque son los dos deportes del imperio actual que es los Estados Unidos. En el pasado era el fútbol y así sucesivamente lo va a ver a través de los tiempos. Si podemos remontarnos un poquito más atrás y vamos al Ajá. Imperio Romano, las luchas gladiatoriales, ese era el deporte del imperio. Eso era un deporte. No nos gusta pensar que la gente muere en un deporte, pero la realidad es que, primero, que no muchos gladiadores morían en la arena, era bien pocos los que morían. Y segundo, la razón por la que no pasa es porque tú estás invirtiendo un montón de dinero en preparar a este gladiador, o tú no quieres que tu inversión se te acabe de momento en una pelea en el circo romano. Sí ocurrían muertes, pero la mayoría pues era peor quedarte vivo, o sea, por eso es que muchos querían que los mataran porque te ibas con gloria, te ibas con honor versus que te ganaron el estilo. El fútbol llega a Puerto Rico a través de la Marina Mercante. ¿Cuándo en particular? Ese dato no te lo puedo dar porque ninguno de los que estudiamos este tema tenemos data concurrente. Yo te puedo decir que hay un libro que se llama Los deportes en Puerto Rico que data de la década de los 60. No sé si Ajá. lo has visto. Es como una Biblia así de gorda. Yo la tengo en mi biblioteca. Tengo una de las últimas copias que habían en Río Piedra. Sí, el doctor Carlos Mendoza Acevedo lo menciona en ese episodio que mencioné. Ese libro, cuando tú lo lees, el autor, tenía que ver con el Comité Olímpico en ese momento, dice que el fútbol de Puerto Rico data del tiempo de los españoles. Pero esa es la única referencia que tenemos, genuina de eso. O sea, sí podemos como que afirmar que la gran posibilidad es que estos marinos mercantes, tanto británicos como mayormente españoles, por eso de que aquí había un monopolio de España. Los barcos que llegaban aquí tenían que ser aprobados por España, tenían que ser de naciones católicas. Vemos la historia, ¿no? de cuán regulado estaba el mercado las interacciones comerciales, que eso no significa que aquí no venían barcos británicos de la isla, de las Islas Vírgenes Británicas, brincaban para acá a hacer contrabando. Así que puede ser a través de contrabando, que lo hayan visto jugando pelota en uno de estos puertos del sur. Y aquí estoy haciendo una tesis contigo porque estoy cayendo en cuenta de ciertas cosas por lo que voy a decirte ahora. O sea, que puede Ajá. haber sido a través de los británicos, como también pudo haber sido ya también a través de la Marina Mercante Española, porque ya, como te mencionaba, las últimas 3 décadas del siglo XIX ya hay fútbol en España y se estaba popularizando. De alguna manera, sea por la Marina Mercante Española o por contrabando, el fútbol llega a Puerto Rico a finales del siglo XIX, se jugaba en terrenos baldíos, recreativos, pero ya para el 1905, y esto es un descubrimiento que yo hice, ya para el 1905 se está formando el primer club de fútbol en Puerto Rico, el Ponce Association Football Club. Y literalmente hay un periódico, creo que era el Independiente, o no, era algo así. Si quieren, vuelvo en el archivo de Fútbol Boricua está el artículo que escribí sobre esto cuando lo encontré, porque lo encontré haciendo investigación para la disertación y era como, esto no,
realmente esto que un parrafito que yo voy a escribir para la disertación versus que puedo escribir un ensayo sobre esto para el de esto, pues. Sale en un periódico una convocatoria para la formación del Ponce Association Football Club. Y ese es el documento más antiguo que tenemos de la formación de un club en Puerto Rico de fútbol de asociación. Y eso es en 1905. Eso es 6 años de del primer partido oficial de fútbol que se registra aquí en este libro que tengo aquí. Es verde, es que tengo el croma. Dice Fútbol Puertorriqueño, Crónica de Alegrías, Sueños y Desencantos, escrito por Luis Reinaldo Álvarez y Tony Lorente. Sí. Este libro es bastante completo, por lo menos las primeras ediciones son bastante completas, ya cuando se estamos acercando a la modernidad, pues hay un montón de lagunas y yo sé por qué están las lagunas, pero igual los recomiendo, es un muy buen starting point para lo que es la historia del fútbol puertorriqueño. Ujú. Y pues está, por ejemplo, ya esa es la primera edición y yo sé que cuando lo veas te vas a asustar, pero esta es la edición 2 y la carátula está un poco dañada, pero así de gordo es, o sea que hay bastante historia de fútbol puertorriqueño. Sí. Yo lo que he tratado de hacer es añadir, incluir o digamos aclarar lagunas que surgen, pero es un muy buen punto de partida. El fútbol en Puerto Rico organizado, se puede hablar de la primera década del siglo XX, estamos hablando de que se empiezan a fundar clubes, ya para la segunda década tenemos un club que está jugando o está haciendo su debut para jugar un partido oficial en el Morro, que ahí es la foto que me estás hablando. Ajá. O por lo menos de ahí es que empieza, porque el fútbol de Puerto Rico se empieza a jugar pues, en el Morro, en lo que hoy en día es el Escambrón, organizadamente ya para la década de los 1910. Hay un corte, o sea, digamos que hay una pausa luego de la segunda, luego de la Primera Guerra Mundial, o durante ese periodo corto de la Primera Guerra Mundial, pero mayormente ese corte es con la Segunda Guerra Mundial, porque ya Estados Unidos participa mucho más en la Segunda que en la Primera, pero ya digamos que eh, esa primera década de los 1910, 1920, 1930, yo te diría que hasta casi el comienzo de los 50, el fútbol en Puerto Rico era mayormente, o yo te diría que sigue ese patrón histórico de que las clases altas son los que juegan fútbol y las clases bajas pues jugaban béisbol, jugaban baloncesto y es más, Luis Reinaldo lo plantea y aquí esto es como un debate historiográfico que tenemos. Ajá. Luis Reinaldo lo plantea como que no, porque esto era los españoles o esa cultura española que se estaba reafirmando a la cultura criolla versus el, 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 este proceso de americanización en Puerto Rico, Ajá. pero es que no lo veo, porque lo que tú ves es, si eso fuese cierto, entonces el fútbol hubiese sido de las clases populares y se hubiese popularizado mucho más. Y, y you just don't see it, o sea, no lo es. Yo estoy más con el doctor Félix Huertas, que fue el que él escribió un libro de historia del deporte, que la carátula es Arroyo haciendo así. ¿Sabe cuál galero que hace Sí, esa así? Como foto, que sí, eso es icónico. icónico, cuando le ganamos a Estados Unidos por primera vez en la Olimpiada de Atenas. Ok. Ajá. Pues tanto Huertas como el doctor Antonio Sotomayor postulan que la realidad es que hay una, hay una negociación con la metrópoli en términos de lo que es la cultura. Y pues es en esa negociación donde pues vamos a adquirir, donde pues las clases populares pues adoptan esos deportes de la metrópoli porque ese es el deporte que está siendo popularizado por el imperio. Y sí, entonces el deporte de fútbol es más por el primeros 50 años, es más de las clases de los mercaderes, de las clases mercantes, de los extranjeros, porque ahí entonces tú ves la dinámica entre el Celtic, que son estadounidenses o irlandeses, Irish American, o estos irlandeses que luego de la Guerra Civil de Estados Unidos son aceptados en la sociedad como americanos,
esos Irish Americans vienen como parte de esta ola migratoria que ocurre de estadounidenses que se mudan a la isla para trabajar aquí en diferentes razones. Y pues ellos traen su juego, traen el fútbol. Y ven que aquí juegan fútbol, pues entonces vamos a crear nuestro club y vamos a jugar. Y pues el Celtic, el España FC y el San Juan FC, que luego se convierte en el Real San Juan FC. Esos tres clubes van a tener una dinámica de rivalidad a través de las primeras décadas. Y por ejemplo, el España FC está bien vinculado a Casa España, que son los españoles que se quedaron aquí en Puerto Rico, y yara, yara, yara. El San Juan FC, pues son mayormente criollos que todavía tienen ese amor todavía, porque pues volvemos, es la clase que se beneficiaba de ese comercio con España. Esos son criollos que tienen todavía ese Afinidad. amor, afinidad por España, Ujú. porque en el 1921 le escriben al rey de España, no me acuerdo ahora mismo el nombre de él, pero es el rey de España, solicitando que él se convierta en presidente honorífico del San Juan FC, y eso lo que significaba era que el rey le otorgaba un título real a ese club. Por eso es que tú tienes el Real Madrid. Alfonso El XIII. Alfonso XIII, ese mismo. Alfonso. Te Ajá. dicen la A, no me salía el nombre, pero Alfonso XIII. Alfonso XIII es uno de esos pocos reyes que es muy... he was a patron of the arts and culture. Por eso de ahí es que sale el Real Madrid, de ahí es que sale el Real Club Deportivo La Coruña, el RCD Coruña, y así sucesivamente. El, el, el español también, creo que el Real Club Deportivo Español y todo esto. Todo club que en España tú veas que tiene el título real es porque Alfonso XIII u otro rey otorgó el título real a ese club. En América, el primer club en recibir el título oficial de la corona, no es porque, ay, es que me gusta porque es Real Madrid, no, es porque lo recibió directamente de la corona, el Real San Juan en 1921. Así que digamos que el fútbol no empieza a calar en las masas. Y estos obviamente pues son tres clubes que son del área, lo que hoy en día es el área metropolitana, esa área de San Juan, etcétera. Los clubes por ejemplo, está un club de Mayagüez, hay un club en Guayama, hay clubes en Arecibo, pero no empezamos a ver un fútbol, digamos, moderno en Puerto Rico hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del Don Bosco, con el surgimiento de Quintana, con el surgimiento de estos clubes insignia, Guayama FC, etcétera, que son los que, cuando tú piensas en el fútbol de Puerto Rico, pues tú piensas en Don Bosco, en Quintana, en Guayama, en Yabucoa, en Humacao, en Añasco, en Mayagüez, en Ponce y así sucesivamente. Tú Ujú. vas a ver esa transición luego de la Segunda Guerra Mundial hacia lo que es el fútbol moderno. Y en el fútbol moderno, pues estamos donde estamos hoy en día. Cuando tú vienes a San Juan, pues tú tienes clubes que son más de barrio. Barrio me refiero, por ejemplo, tienes Fray Comar, que es de San Francisco. Tienes un Don Bosco, que pues, es del área de cantera. Tienes a Quintana, que es del sector Quintana en Atorrey. Y esos son tres clubes que son del área de San Juan. Tienes a un Metropolitan Football Academy, que es de reparto metropolitano, es al Club Deportivo Barbosa, que es pues de allá del área del último trolley de Ocean Park, y así sucesivamente. En San Juan pues se ve esa dinámica de barrios, y mientras va saliendo del área metropolitana pues es más como que el pueblo entero tiene un club en la Junta. En Ponce pues también se ha visto la dinámica, en las ciudades se ve como que múltiples clubes, pero en las pequeñas ciudades o en los pequeños pueblos pues un solo club. Y así sucesivamente, pues por razones demográficas, razones de que muchos de estas entidades deportivas son sin fines de lucro, la mayoría viven de presupuestos municipales y así sucesivamente. Han habido varios intentos de profesionalismo, de genuinamente empezar un mercado profesional, pero el peor enemigo del profesionalismo en Puerto Rico es la Federación Puertorriqueña de Fútbol. ¿Por qué? Eso es un cuento largo, pero en síntesis, porque cuando tú tienes personas que no saben lo que hacen, dirigiendo, y el ego es mucho más. So, si tú no sabes algo, pues tú no quieres traer personas
para que te ayuden, sino que si las Ajá. personas saben, tú tratas de sacarlas del medio porque pues tu ego está muy, muy inflado, pues Sí. esa es una de esas razones. Ah, ok. Sí, 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 sí. En otras administraciones pudo haber sido porque eran micromanejadores y bueno, en términos de la administración previa, o sea, básicamente estaba la administración Serralta que es del 2003, si no me equivoco, 2002, Ujú. 2003 hasta el 2010. Esa administración sí impulsa el profesionalismo porque Serralta llevaba impulsando el profesionalismo con Monroy desde los años 70. Pero después de eso, pues viene Labrador. Labrador no es que él estaba en contra del profesionalismo, simplemente es que él era un micromanejador tipo de su experiencia de gobierno y pues si el gobierno, pues yo tengo que controlarlo todo y tengo que ser un micromanejador y pues Eric tenía muchas muy buenas intenciones, pero el poner en marcha esas ideas pues no se rodeaba de las personas correctas. Y pues ahora tú tienes, el problema es que tú tienes una administración que lo único que le interesa es perpetuarse. Hacen sus cositas cosméticas, mantienen proyectos que se empezaron bajo Eric y pues buscan si acaso beneficiar sus amistades, el amiguismo, pero más allá de eso, pues no, tú no ves un proyecto ambicioso, genuino De profesionalizar el de fútbol profesionalizar el puertorriqueño. fútbol, exacto. Lo han, al tal punto que están siendo demandados por eso, porque hay una demanda federal de la Puerto Rico Soccer League que hizo esta presentación en este dinero y todos estos inversionistas y pues ellos se interpusieron, cometieron un fraude y entonces pues al cometer ese fraude pues se tiene que pasar a un litigio federal y pues ahora ellos vendieron su liga, digamos que están outsourcing la liga, no me gusta eso de vender porque tú no puedes vender un activo, si tú vendes un activo el activo deja de ser tuyo, pero cuando tú tienes todavía potestad para impedir que hagan cosas, pues tú no estás vendiendo nada, tú estás gerenciando una propiedad y pues esa propiedad está siendo gerenciada por unos argentinos, un grupo de argentinos que pues tienen muy buenas intenciones, quieren venir a hacer negocios, pero la realidad es que están siendo limitados en lo que pueden o no pueden hacer por la Federación Puertorriqueña. Ok. Sí, sí, dramas políticos. Dramas Volvemos a lo totalmente mismo. políticos. No podemos separar política de deporte. No podemos separar la política del deporte, lamentablemente. Sí, porque estamos hablando de política esencialmente. O sea, Ujú. no, la gente cuando se Es un habla de micro, pero política, sí. exacto, la gente piensa, oh, política es partidos políticos y no, no, no. Política simplemente es el poder y cómo funciona el poder en diferentes instituciones y en diferentes niveles en la sociedad. O sea, que Y en la ese sentido, interacción de esto es ese, política también. correcto, y la interacción de el poder con los que no tienen poder. Yo llego al poder, cómo yo interactúo con los que yo se supone que vengo a servir, o me vengo a ser, o soy un tirano, como ha pasado, o digamos que la naturaleza humana es ser un tirano, y hablo en general, podemos hablar de dictaduras, podemos hablar de cuando los reyes eran todopoderosos, al punto de Luis XIV, tú sabes, a ese nivel de despilfarro de fondos públicos. eh, Aunque pues Luis XIV también tenía sus cosas positivas, pero estamos hablando en general de Luis XIV es el epítome del rey Absolutista. absolutista. Tiene un Enrique VIII también que le podía hacer la competencia. Y pues las sociedades han venido poniéndole límites, luego de eso han venido poniéndole límites al poder. El problema es que eso pasa solamente en la parte gubernamental, pero digamos que en estas dinámicas de federaciones o de ONGs, porque eso es lo que es la FIFA, una organización no gubernamental internacional que parece que puede fungir como su propio gobierno y que lo puedes ver de esta forma, son su propio gobierno y que cada federación es su pequeña embajada a nivel internacional, pues la FIFA tiene relaciones internacionales. Los otros días le acaban de dar el premio de la paz, primer premio de la paz a Donald Trump. Si tú no me dices a mí que eso no es política, pues yo no sé qué puedo decir por ti porque eso es un dignatario de un país haciendo un premio como lo que acaba de hacer María Corina de
Mira, me dieron el premio Nobel, pero sabes que yo te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a regalar simplemente para mantener al imperador Trump de buenas. ¿Por qué? Porque el año que viene la Copa Mundial, no, el año que viene, este año, este verano, la Copa del Mundo, que es el, el evento más taquillero, el evento que más dinero genera a nivel mundial deportivo, es este verano en Norteamérica. No puedo decir Estados Unidos porque es Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, tú necesitas lamentablemente mantener a Imperator Trump, y sí, estoy usando el mismo término de mi amigo Cristian Sobrino, Imperator Trump, feliz y contento de tu lado. ¿Por qué? Porque tú, si eres la FIFA, tú no quieres que te eviten, por ejemplo, todo este issue de las visas de entrada para los fanáticos, las visas de entrada para ciertos equipos. Irán, por ejemplo, que clasificó a la Copa Mundo, con todo esto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, le van a dar las visas, no le van a dar las visas, que podemos ir para atrás y pensar más también en cómo, en lo que ocurrió en los 1980, ¿no? De los 80, en el 82, de no darle las visas a los cubanos cuando vinieron, querían jugar en los centros americanos, no otorgarle visas de salida a los atletas estadounidenses que clasificaron a Rusia en 1980 en protesta por el boicot, lo del boicot presidencial y todo esto. So, ¿qué va a pasar con la Copa del Mundo? Va a ser cosas interesantes, particularmente porque Pues yo tenemos trato de hacer episodios un... que no tengan que ver con política ni Y llegamos ideología, y mira lo siempre que a pasa. política. A la madre, coño. Sí, pero es que, bueno, pues es que el deporte Sí, es política, brother. Es política. sí. Es lamentable, Sí, pero sí. no, y me acuerdo de un episodio que yo hice sobre ajedrez con un maestro español y terminamos hablando de las relaciones soviéticas americanas de la década de los 60 con los gran maestros del ajedrez que estaban jugando. Mm. Sí, 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 no se pueden separar. Pero mira, Pero, tú quieres saber algo que va más allá. ajá, Rusia está sancionada por la FIFA por su invasión a Ucrania, ¿verdad? Pues ajá, Rusia está planificando para el 2027 el el mundial de Rusia, de las selecciones que no clasificaron al mundial de Estados Unidos. ok. Es básicamente una protesta de los rusos por lo que ellos entienden que es el trato injusto por parte de la FIFA, por las razones políticas que existen por la invasión de Rusia a Ucrania. Pues yo tendría ningún problema si fuera la FIFA dejando que los rusos jueguen. No entiendo por qué tienen que estar sancionando ni nada por el estilo, honestamente. Bueno, porque cuando tú tienes dos países que están en guerra, que están en la misma confederación, es un poco complicado el que tú tengas que jugar contra ese equipo. Y en ese caso, pues Ucrania y Rusia, las eliminatorias creo que para la Eurocopa pasada, Ajá, eran muy seguros que se iban a cruzar. ok, Pudieran cruzarse. ajá, Entonces, para evitar eso y pues porque habían federaciones de la UEFA exigiéndole a la FIFA la sanción, porque ya la UEFA lo había sancionado, pues la FIFA accedió. Te preguntarás por qué, pero lo mismo con Israel y Palestina. No es lo mismo en ese caso, porque aunque Israel y Palestina estaban en una guerra, Israel juega en la UEFA y Palestina juega en la AFC. Entonces, Israel y Palestina no se enfrentan en la misma confederación en un torneo. ok. Pero no tengo nada que decir sobre eso. Yo no soy conocedor de geopolítica ni tampoco me considero ningún tipo de experto en esto de la FIFA y todo lo demás. Ok. Sí. Lo de Ponce de 1905, refrescame la memoria, ¿es Ujú. un equipo o es una liga? Es un club, el Ah, Ponce Association Football Club. ¿con quién jugaban ellos? No hay mucho más información que había un anuncio en uno de estos periódicos de principios de siglo, donde pues el Ponce estaba anunciando la formación del Ponce Association Football Club y que estaban reclutando jugadores para el equipo. ¿Para qué iban a Ok. jugar? Desconozco. Yo tengo yo te podría decir que mi teoría sería que muchos de estos clubes organizaban partidos amistosos entre distintos clubes y lo anunciaban en los periódicos, así que de que si hay alguno de esos partidos amistosos pudiera existir, pero depende de si
se conservó ese periódico y si tenemos por ejemplo, esas ediciones, porque Sí, el problema es que, por ejemplo, tenemos disponible todo el periódico El Mundo hasta el 1992, pero cuando tú buscas el periódico El Mundo entre 1910 al 1920 es bien poco la referencia al fútbol. Y si no me equivoco, el periódico El Mundo no tienes, me puedo estar equivocando y si alguien me quiere luego corregir, el periódico El Mundo no existía entre 1900 al 1910, en esa primera década. Es bien poco lo que podemos encontrar en términos de disponibilidad de periódicos de esa década. Ese anuncio aparece por suerte, o sea, por chiripa. Yo estoy buscando, haciendo una investigación completa para la disertación sobre el comienzo del fútbol en Puerto Rico, porque mi introducción es, digamos que este recuento narrativo general y sí. la conversación sobre la parte o sea, del debate historiográfico. Y pues yo estoy haciendo mi trabajo como historiador buscando genuinamente si hay algo que se nos haya pasado. Y yo estaba pagando una base de datos, newspapers. Que pues en ese momento yo la podía costear, ya hoy en día no la puedo costear porque creo que eran $300 por cada 6 meses. Y tenía para eso tenía un préstamo estudiantil, ya yo no tengo un préstamo estudiantil, tengo otras prioridades que pagar una base de datos por $300. Así que de esas cosas de chiripas que yo puse fútbol y puse el marco de Dame todo el siglo XX, pues me apareció en el 1905 esa edición, pero no hay más nada. Está en 1905 y luego brinca al 1910. ¿Sabes qué problema? Lamentablemente la radio hubiese sido buenísima, pero el problema es que no se conservan, porque son cosas que ya eso se grabó, el programa se dio, qué sé yo, un miércoles 2 de febrero de 1913 y se perdió para siempre. Cuando Porque, WKQ empezó, WKQ es la más vieja del hemisferio. ¿qué año? Sí, por eso 1910 por ahí, la primera década. Vamos a preguntar aquí, ¿cuándo se fundó WKQ en PR? Cuando me salga la contestación. WKQ 1922, fundada el 3 de diciembre de 1922, así que no hubiese, sí, estamos hablando de los 1910, todavía no había radio. Sí, Era sí, sí, todo pero por correspondencia. De hecho, si no me equivoco, aquí en la edición 1 tenemos bastante de la democracia. La democracia creo que era de Muñoz Rivera, ¿verdad? yo de periódicos no sé mucho, ¿no? Me acuerdo creo que la democracia es de Muñoz Rivera, pero me acuerdo ese dato por el libro El Jefe. Ok, ajá. ¿Ves? ¿Te acuerdas que te decía lo de China? Sí, 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 sí. Es de un balón. Bueno, esto es en Atenas. Voy a Ok, echarlo para acá. sí, Este libro, por eso digo que este libro de partida. Emilio Henke, que te decía de 1968, que sí, dice que el fútbol se comenzó a jugar en Puerto Rico desde los tiempos de España. Los españoles residentes en la isla interesaron a muchos puertorriqueños en el deporte y esto lo acogieron con entusiasmo. Este boletín mercantil, que es desde 1911 y así sucesivamente. Tienes distintos periódicos, pero si no están en una base de datos que se puedan acceder, pues es bien difícil, sí, porque te doy un ejemplo. Yo fui a España buscando el Edicto Real. Yo sabía que existía el Edicto Real, yo eso no sabía qué año era. Cuando yo llegué al Archivo Real en Madrid, el archivista se me rió en la cara, que aquí no existe eso. Y yo, bueno, usted dice que no existe, déjeme hacer mi trabajo como historiador. Yo vengo desde San Juan, Puerto Rico, precisamente para buscarlo. Yo estuve fácilmente 1 hora y media buscando desde 1800, creo que era desde el 1900, buscando año por año, en colección de Alfonso XIII, hasta que llega el 21, hasta que llega diciembre del 20 y enero del 21, porque la correspondencia de Puerto Rico sale en diciembre del 20 y es concedida y reconocida por el mayordomo
de la Casa Real de Alfonso XIII en 1921, que regresa a Puerto Rico, le envían, dejan una copia en Madrid y envían una copia a España, a San Juan. Cuando yo tengo eso, yo voy con estas únicas sonrisas a donde el archivista y se lo pongo y le digo, ve que sí existe. Cuando él lo miró, él no sabía ni dónde meterse. Buscar en archivos funciona, pero es que si tiene que estar, los documentos tienen que estar disponibles. Si no están, pues no puedo afirmar que existe o que no existe. Yo lo que sí puedo decirte es que si me dejo llevar por lo que hay, por ejemplo, lo que he podido ver en el tomo 1 de fútbol puertorriqueño, que ya que te dice la referencia, es precisamente que se organiza partidos amistosos a través del periódico. Entonces, yo tenía un club, yo quería jugar un amistoso, pues yo retaba a, qué sé yo, quería jugar con Mayagüez, pues yo en un periódico de circulación que lo pudieran ver fulano de tal, pues lo ponía. Y decía, nosotros, la gerencia del, qué sé yo, del Ponce Association Football Club, podemos retar a los estimados rivales de esa manera, ¿sabes? Y lo ponían en el periódico y los otros le contestaban, nada, entonces se organizaba ese juego, se jugaba y listo. No es hasta el 1912, por ahí, que se organiza la primera liga insular de fútbol de Puerto Rico, que entonces tú tienes más, o sea, ya tú tienes una liga o un formato de liga que se está desarrollando. Pero aún ahí, yo tengo entendido que la manera en que se jugaba seguía siendo de esa manera. Yo te retaba, si yo te ganaba, pues al final del año pues el que más partidos haya ganado puede ser el campeón de Puerto Rico, ¿no era? Pero tampoco era como que ese pensamiento de liga, de torneo como lo tenemos hoy, que tenemos pues un director de torneo, que hay un calendario y que se juega, ¿no? Sí había como que cosas así similares, como que mira, de tal fecha a tal fecha, pues ustedes pueden jugar y de esa manera pues vemos quién es el campeón de Puerto Rico, pero no había esa organización sino hasta más tarde, que ya se empieza a ver como en la década de los 20, porque en los 20 ya yo he visto eh, notas periodísticas de reuniones de clubes que están tratando de organizar, por lo menos están dialogando que tienen que ver pues, con lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol de ese momento. O sea, ese desarrollo de liga pues va creciendo ahí hasta que tiene pues ya, no, yo diría que ya después de la década de los 50 tú tienes ligas modernas en el sentido de la palabra, de que tienes pues liga superior, primera división, segunda división, ascenso, descenso, todo esto. Pero al principio pues tú vas viendo ese desarrollo de concepto de liga ¿Cuán poco a popular poco. es el deporte hoy día en Puerto Rico? Yo te diría que es bastante popular. La popularización del fútbol en Puerto Rico. El fútbol en Puerto Rico siempre ha sido popular. Máxima después de los 50, que empiezas a ver ese cambio del extranjero, de que se ve como este deporte de extranjeros versus este deporte de masas. En los años 60, en los años 70, en los 80 y al principio de los 90, el fútbol era bastante seguido, tenía patrocinios, los partidos se veían por la televisión. Lamentablemente no quedan grabaciones, pero se sabe porque hay artículos de periódicos que lo mencionan, con que este partido fue transmitido. O sea, los periódicos publicaban los resultados de los torneos. Había una organización, o sea, era bastante seguido, al punto de que habían columnas escritas sobre esto. Hay columnas del Nuevo Día que hablan más. La era dorada del fútbol de Puerto Rico. De hecho, ese es el título de una de las columnas, la era dorada del fútbol de Puerto Rico. Eran columnas que se escribían sobre cuándo Puerto Rico va a llegar al Mundial. Y era bastante seguido. O sea, yo te diría que la llegada de Pelé en el 74 a Puerto Rico fue un fenómeno. Eso es como diría que llegara Lionel Messi
a jugar un amistoso eh, con el Inter Miami a jugar a Puerto Rico contra la selección de Puerto Rico. Entonces yo creo que sería el análogo, porque a pesar de que se jugó un amistoso contra Argentina, se jugó en Estados Unidos y pues no ese interés en la isla por seguirlo. Sí, entre la diáspora, sí, fueron gente de Puerto Rico a verlo, pero no es lo mismo cuando tú tienes ese evento de envergadura en Puerto Rico, donde tú llevas a Messi a un residencial, donde tú llevas a Messi a dar clínicas a un residencial. Y eso fue lo que ocurrió con Pelé. O sea, a Pelé lo llevaron a residenciales y Pelé pidió ir a residenciales. Pelé pidió ir a barrios tipo favelas de lo que él conoce en Brasil. Ujú, ujú. Pelé le habían conseguido una limusina para llevarlo y él exigió que todas las actividades que fuese con el equipo, que él iba a viajar con el bus del equipo, que él no tenía problema usando la limusina para sus actividades personales, pero que todo lo que fuese con el equipo, él iba a estar con su equipo. El viaje del aeropuerto hasta el hotel, él fue en el bus del equipo y todas estas distintas cosas. O sea, tú tienes una figura de ese tamaño, lo traes a Puerto Rico, es un fenómeno, o sea, al punto de que los hijos del gobernador estaban. Sale, sale una foto bien famosa de creo que el tigre o el pollito, uno de los dos, uno de los hijos de Hernández Colón en las manos de Monroy al lado de Pelé. Y detrás, completamente lleno. Y cuando tú ves, y eso es digamos que un zoom in de la foto, cuando tú ves la foto en su perspectiva original, que es de un poco más lejos, es mucho más impresionante porque te estás enfocando en el hijo del gobernador. Fíjate el hijo del gobernador. Mira lo que hay detrás. Gente de residenciales, niños de distintas edades, abarrotando un campo de béisbol por un futbolista. Ese es el punto de partida de la popularización del fútbol. El fútbol como que desaparece un poco del panorama en los 90 por problemas internos propios del deporte. El fútbol se divide, la federación expulsa a Monroy y a varios otros clubes porque pues hubo un asunto con los Puerto Rico Islanders originales del 95 y volvemos a los problemas de ego. Y desde el 96 hasta el 2002 está este grupo que tienen que ser removidos por la FIFA. Y luego, pues, ya en el 2002 era bien poco lo que quedaba de fútbol federado. Tienes que volver a montar la federación, volver de nuevo, empezar de nuevo. Y ahí es que entonces surge el fenómeno de los Puerto Rico Islanders. De los Puerto Rico Islanders hay un antes y un después en el fútbol. Porque los Puerto Rico Islanders demostraron que si tú traes un buen equipo, una buena organización, la cultura va a surgir propia. Y los que vivimos en esa época sabemos lo que es ir a ver un juego de la Liga de Campeones, hinchumpado, con toda una lluvia asquerosa que cayó aquel día y ganar el equipo mexicano. O sea, eso es algo que no se va a olvidar. Todavía hay gente que se acuerda de los Puerto Rico Islanders, que están vivos, que saben lo que es diferenciar entre un proyecto genuino y un proyecto que no, que le falta. Ujú. Pues la realidad es que tiene el fenómeno de los Puerto Rico Islanders y también tiene el fenómeno de que desde el 1998 en adelante todos los mundiales han sido transmitidos en Puerto Rico. A final de la Copa del Mundo de 1998 es transmitida en Puerto Rico por Ricky Martin y sucesivamente, pues luego de eso, pues han sido transmitidos los visuales, pero en radio no era la primera vez, pero es que continuamente desde el 98 en adelante, pues se están transmitiendo. O sea, todos los años de mundial, personas que ni les importa el fútbol se vuelven por la fiebre. Entonces, cada año, cada 4 años, ese interés va creciendo y va creciendo. Y crece genuinamente silvestre, no porque la federación Está siendo proactiva. sea proactivo en eso, sino porque, y esto es un asunto que todavía el día de hoy yo no entiendo, Puerto Rico en términos de derechos cae bajo Estados Unidos, y lo entiendo, pero lo digo porque no lo entiendo, es porque para la FIFA, Puerto Rico es un ente distinto a Estados Unidos y por tanto los derechos del Mundial en Puerto Rico
pueden ser vendibles y no lo son distintos porque, pues, por razones que nadie ha podido explicar. Porque si el problema, si la FIFA es la FIFA y Puerto Rico es una entidad distinta y separada de los Estados Unidos a nivel deportivo bajo la FIFA, pues entonces los derechos del mundial aquí no necesariamente deberían ser los mismos que en Estados Unidos. Pero, anyways, el punto es que pues aquí tú tienes el mundial que va a ser transmitido por Telemundo, que no es mal, que no es mal canal, de hecho. Tienen excelentes colegas, pero si tú te fijas, la mayoría, por ejemplo, recientemente recibí, y qué bueno que surgió este tema, hoy mismo recibí una promoción del Banco Popular, que si usas las tarjetas de Visa del Banco Popular, pues te puedes ganar unas taquillas para ir a ver para ir al Mundial este verano. O sea, tú tienes marcas en Puerto Rico que se aprovechan del Mundial, pero que no quieren patrocinar directamente a la Federación Puertorriqueña de Fútbol y sus entidades federadas, precisamente porque no confían en el liderato Ok, que está ajá. dirigiéndolo. Y ya veo por dónde va. Yo puedo mercadear fútbol y te voy a empujar el fútbol todo este año porque es el mundial, pero eso no se traduce a un apoyo directo del fútbol y del crecimiento del fútbol puertorriqueño porque las personas que están dirigiendo el fútbol puertorriqueño no tienen la confianza de los que tienen el dinero en Puerto Rico. Potenciales patrocinadores. Sí, sí, Correcto. sí. De hecho, yo necesito patrocinadores. Aquí no hay liderazgo, yo lo hago todo. Así que para que estés potencialmente escuchando esto, quiero apoyar Archipiélago Histórico. Pues archipiélagohistórico.com, consigan mi información de contacto. Se comunican conmigo. Plug it in, plug it in. ¿Cómo es? ¿Cómo es? It's not selling out if it's your own brand. No, claro. Bueno, yo no tengo problema. Sí. Historiando existe todavía. Ajá. El problema es que pues Historiando está en una pausa porque pues yo necesito comer Ujú, y ujú. pues necesitaba que Fútbol Boricua creciera y pues me tuve que enfocar en trabajar en mi compañía y pues tuve que poner Historiando en una pausa, pero poder retomar el proyecto en algún momento del 2026, porque pues a mí, historiando para mí me encanta, yo poder sentarme a hablar con personas sobre historia y poder tener conversaciones y diálogos históricos que no tienen nada que ver. Estoy en las mismas que tú, yo prefiero diálogos biográficos, etcétera, que tener que estar hablando sobre política, porque llega un momento en que uno se cansa, ¿verdad? Como que aquí vamos con las mismas, los Otra mismos vez tengo que tirarle patrones. fango a los socialistas. Otra vez, sí, no, entonces si tú le hablas mal de los socialistas, pues, es que tú eres fascista. No, yo no soy fascista. No, porque entonces, porque eres estadista, eres pro Trump y yo, que no soy pro Trump. O sea, vayan Que a no mi me tienes que Twitter, explicar tú nada de sabes. eso, sí, yo te entiendo completamente, pero eso se cura con... A mí no me importa ya, Estamos en las mismas ya. no me importa. Entonces, y el drama de nunca acabar del color de la bandera y esto. Mire, ¿por qué no simplemente seguimos con el color original de la bandera y listo? Y no nos ponemos a estar mira, el color original era un azul oscuro. Si lo hizo Muñoz o lo hizo el otro, el punto sigue siendo que era un color oscuro. Ajá. ¿Por qué tenemos que estar con este debate eterno? Porque todo es política, porque los nacionalistas dicen que no, que los proamericanos, y en eso voy a añadir a los procolonia y bioestadistas, adueñaron de su bandera y como que la bandera es de todos, no es de un grupo o del otro. Mira, si queremos que la bandera sea la bandera azul claro, pues pongámonos todos de acuerdo, hagamos un referendo, escogemos el color y listo. Ya. Mira, yo lo Que el único que te color puedo sea decir es que de política de Puerto Rico yo tengo un desinterés total. Yo te entiendo. Un desinterés total. Yo no Yo hablo te de política entiendo. actual puertorriqueña, yo no hablo de los partidos de ahora, no hablo de los candidatos. No me importa, es una pérdida de tiempo. Yo prefiero hablar de fútbol, yo prefiero hablar de religión, yo prefiero hablar de otras cosas. Me di cuenta que tuviste aquí recientemente un judío, no, un ortodoxo, un cristiano ortodoxo, y Sí,
Y Un estoy, archimandrita. estoy interesado en escuchar te soy honesto, no he tenido el tiempo de escucharlo, pero quiero poder escucharlo. Por eso de que te dije que la religión y los estudios religiosos siempre también han sido como que un pet project mío, que aunque Ujú. no lo seguí, siempre me ha interesado, pues yo soy cristiano, soy evangélico, y el entender de dónde sale, cómo llega el protestantismo a Puerto Rico y cómo se ha desarrollado también ha sido de interés. Pero sí, mencionó la religión porque el deporte en muchas ocasiones vibra, tienes esa misma fuerza de una religión, pero cuando tú te haces miembro de una comunidad, como ser fanático de un equipo, el equipo se convierte en parte de tu identidad y tiene el defender a esos colores se convierte casi como tú defender tus creencias religiosas. Lo puedes ver, por ejemplo, en Argentina, en la manera en que Boca Juniors y River Plate, las fanaticadas, al punto de que, pues, te voy a dar un ejemplo, cuando Boca Juniors y River Plate juegan, solamente van los fanáticos por ley, y esto es por ley para evitar motines, solamente van los fanáticos locales de Boca Juniors, si es en el estadio de Boca Juniors, o los fanáticos de River Plate, si es en el estadio, en el Monumental o en como sea que se llama el estadio de River Plate. ¿Por qué? Porque las hinchadas en estos países son tan y tan Pasionales. pasionales que han habido gente que ha muerto porque se han encontrado con un hincha. Es literalmente como una ganga. Yo entiendo todo eso, pero para mí es patético que No, llegue estamos de al acuerdo. punto de que vayas a matar a otra persona. Estoy completamente de Patético. acuerdo. Estoy Pate- completamente de acuerdo contigo. Pero cuando tú estás haciendo el estudio, cuando tú haces un estudio de la parte deportiva, son elementos que tienes que tomar en cuenta que aunque estoy de acuerdo, no debería pasar, pero pasan. Te doy un ejemplo y estaba viendo un video reciente de cómo la mafia italiana Ujú. se adueñó del estadio del Inter y del AC Milán. Y lo hacen controlando a los jefes de las distintas barras del Inter y del AC Milán, porque porque en los alrededores de los estadios, pues hay ciertos vendedores y cuestiones, pues la mafia se va involucrando en todos estos distintos negocios y finalmente para ellos poder controlar taquillas y cuánto dinero le entraba, pues controlaban a los jefes de las distintas barras bravas. Ok. Y de esa manera, esas personas se convertían parte de la mafia, de la Cosa Nostra, al punto de que pues son investigados y trabajan en match fixing y todas estas cosas que ocurren a nivel internacional. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que un deporte que yo seguiría con cierta pasión, porque yo nunca llegaría a esos extremos, es el voleibol. A mí me encanta el voleibol. Y verlo en persona más todavía. Yo creo que verlo en persona es mucho más interesante que verlo Sí. por televisión. El, a nivel de marketing, a nivel de fanaticada, a nivel de cultura, el fenómeno del fútbol no tiene una equivalencia con otros deportes. Al punto de que, por ejemplo, tú tienes otros deportes siguiéndole los pasos al fútbol. Te doy un ejemplo, el béisbol, que vamos a tener el clásico mundial de béisbol. El clásico mundial de béisbol, que viene ahora en marzo, el formato es un formato del mundial el mismo formato del mundial de la FIFA. Al punto de que ahora tú también, mientras ha ido creciendo el clásico, Ujú. pues tú tienes eliminatorias. Entonces, pues las eliminatorias, tú aprendes y vas aprendiendo los juegos. Lo mismo con la FIBA. El mundial de baloncesto es una copia del mundial de fútbol. Entiendo. Así que la FIFA se ha convertido en este monstruo deportivo, la única otra organización deportiva con la que puedes comparar a la FIFA es con el mismo Comité Olímpico Internacional. Y la FIFA y el Comité Olímpico Internacional han chocado en varias ocasiones y la última vez que hubo una crisis
donde la FIFA estuvo a punto o considerando por lo menos salirse del Comité Olímpico fue en el 1992, porque ya venían, digamos que era como que la copa que colmó la copa, pero en síntesis hubo ya esto es mi disertación plena, pero para no entrar en muchos detalles específicos y aburrir a tu audiencia, porque llevamos hablando ya casi 2 horas de fútbol y pues no quiero seguir aburriéndolos, sino que también quiero que eventualmente lean el libro. Pero No, no. hay un issue interno aquí en Puerto Rico donde Mm, donde despiden a un entrenador. Hay un boicot de los jugadores eh, del equipo nacional. Las eliminatorias para el Mundial del 94 eran en 3 meses. Contratan a un nuevo entrenador. Este entrenador decide que pues verifica la regla de la FIFA. La FIFA dice que un jugador nacional es aquel que tiene un pasaporte de ese país. Puerto Rico no tiene pasaporte, nuestro pasaporte es el de Estados Unidos. Y por síntesis se nacionalizó a casi un equipo nacional completo. Habían unos que eran nietos de puertorriqueños, otros que eran simplemente personas que estaban casados con puertorriqueños. El issue principal eran esos, pero la realidad es que eran nacionalizados. Hoy en día un nacionalizado no es, no es un issue, pero en aquel momento sí lo era. Comité Olímpico suspende a la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Ojo que hoy en día la Federación Puertorriqueña de Fútbol está suspendida por el Comité Olímpico también. Son ajá, muchos paralelos. La Federación Puertorriqueña de Fútbol, la FIFA le dice que tiene que jugar ese juego, el primer partido de la eliminatoria mundialista, que era contra Dominicana. Hay un issue internacional por esto. Se juega el juego con la protesta de los comités olímpicos de Puerto Rico y de Dominicana. Puerto Rico le gana a Dominicana, la primera vez que le gana a Dominicana a nivel internacional en una eliminatoria oficial de la FIFA. ajá, Le gana 2-1 allá y creo que se empata jugando en Puerto Rico. Al presidente de la federación, que es el doctor Monroy, lo expulsan del Comité Olímpico. Y en ese momento, pues, el presidente de la FIFA era Joao Havelange. Y Joao Havelange y Monroy eran muy buenos amigos, al punto de que Havelange a veces se quedaba en casa de Monroy en Guayama, cuando había algún tipo de actividad en el área, se tomaba algunos días y visitaba a Monroy, eran muy buenos amigos. Havelange, que sale del movimiento olímpico. Havelange era originalmente del Comité Olímpico, pasa, hace una campaña, gana la elección, rompe, digamos que el monopolio que tenía Europa sobre la presidencia de la FIFA. Esa primera figura de Conmebol que gana la presidencia de la FIFA, que él viene de Brasil. Havelange básicamente le pone presión, o por lo menos lo que se dice, porque no hay un documento, pero las acciones que toma la FIFA son de presionar al Comité Olímpico Internacional para que interviniera a favor de la FIFA en ese caso. Se llega a un acuerdo, pero cuando tú lo pones en el contexto de que no hace ni 3 años antes de eso, se había dado el Congreso de San Juan en 1989, donde la FIFA dijo, básicamente, pone unos límites al torneo olímpico de fútbol porque no quería que la Copa Mundial fuese opacada por los Juegos Olímpicos a nivel de fútbol. Y ya tú estás viendo que ese periodo hay mucho choque entre FIFA y el Comité Olímpico, y lo que se hablaba era de que Havelange llegó a mencionarle a quien era el presidente del Comité Olímpico que si no se resolvía el asunto, la FIFA iba a romper con el Comité Olímpico. Eventualmente el acuerdo que se llega es que la FIFA y el Comité Olímpico básicamente con un tiempo más, pues llegan a un entendimiento sobre lo que es y lo que no es un jugador nacional y la elegibilidad para representar a tu país, pero en ese momento no era así. O sea, en ese momento tú tenías pasaporte, tú podías participar. Hoy en día, tanto a nivel del Comité Olímpico como a nivel de FIFA, hay unas restricciones y han ido poniéndose más restrictivos. Pero la FIFA la FIFA, con la única organización internacional que puedes compararlo es con el Comité Olímpico, porque las otras federaciones internacionales no tienen ni el poderío económico, ni el poderío político, ni el standing internacional que tiene.
A la FIFA puede entrar a lugares donde países donde otras federaciones internacionales no pueden entrar. Ajá, ajá. Incluso la FIFA reconoce más federaciones que otras federaciones internacionales, porque la FIFA reconoce, por ejemplo, déjame ver si te doy un ejemplo. Aruba. Aruba no es un país independiente. Aruba no tiene un comité olímpico. Lo mismo con, estoy aquí pensando, Gibraltar. Gibraltar no tiene un comité olímpico, pero es reconocido como una federación de fútbol internacional. Tienes varios otros, muchas, ¿qué estoy pensando? Porque hay muchas islas del Caribe, pero el problema de las islas del Caribe es que algunas son FIFA y otras no son FIFA. ¿Quiénes no son FIFA? Por ejemplo, Guadalupe y Martinica no son reconocidas FIFA porque pues, tienen asuntos internos con Francia, donde Francia, digamos que la Federación de Francia es un estorbo para que Guadalupe y Martinica sean reconocidas por FIFA, pero sí Martinica y Guadalupe son reconocidas por CONCACAF. Ok, todo esto suena. Tú eres el que sabe todo esto para mí es esto me confunde de sobra, pero básicamente, mira, ¿has considerado participar en alguna de estas organizaciones? Porque tienes quejas y tienes problemas. O sea, Sí, lo, sí, lo he considerado. La pregunta es si puedo ser electo. ah, Para tú poder participar de estas estructuras tienes que ser electo. ah, Para tú ser electo tienes que aspirar a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Y las personas que pueden votar, porque no todo el mundo puede votar, sino que los electores que son aceptados para votar, pues no necesariamente votarían por mí. Y además, para tú poder aspirar a ser, digamos que a la Federación Puertorriqueña de Fútbol, pues tiene unos requisitos bastante restrictivos. Por ejemplo, tienes que estar trabajando, no solamente trabajando, sino que tienes que estar reconocido por la federación como un delegado de uno de los clubes federados 3 de los pasados 5 años. Y si ellos no quieren reconocerte como delegado, pues tú sabrás lo que se pueden inventar para decir que no, porque es que tú no tenemos ningún récord tuyo aquí, a pesar de que pues tú seas un directivo de alguno de los clubes. So, hasta eso que suena como un dolor de cabeza burocrático, mano. yes, sí, Olvídate de correcto. eso, quédate Claro, hablando de fútbol. No, olvídate de eso. sí, yo me Eso- quedo, yo me quedo con trabajando con fútbol boricua, me quedo trabajando con la Liga Atlética Interuniversitaria la pasan y mejor, lo me disfrutan quedo más. haciendo investigaciones históricas y menos dolor de cabeza, pero Sí, mano. si Eso acaso suena. en un futuro cuando toda esta gente se haya ido, Ah, pues lo podemos considerar. Pero ahora exacto. mismo, no, 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 no. no, para ese dolor de cabeza no. No, 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 no. Lo mismo me pasa a mí con ciertas cosas. Muchas veces, ay, ¿por qué tú no eres? ¿Por qué tú, qué sé yo, no sigues el doctorado y te conviertes en profesor universitario? Y yo, ¿para qué? Si las universidades son unos mierderos burocráticos. Pero fíjate, Hombre, eso no. puede ser cierto. No, no, no. Genuinamente, para, y esto ya te lo doy como un consejo. Ajá. Y genuinamente es algo que tú aspiras a hacer. Y no solamente ser profesor universitario, pero trabajar en lo que es investigación, lo que es investigación pura y trabajar con una universidad, pues si eso es algo que aspiras y anhelas, hacer el doctorado, pues no es mala idea. No, no, no aspiro Pero, a eso, pero ese es si el lo que asunto. tú aspiras es, por ejemplo, a ser maestro o hacer podcast y todas estas otros asuntos, y ya tú tienes pues, algunos estudios en historia, Sí. pues la realidad es que no es necesario, porque para tú ser historiador, tú lo que necesitas es dos cosas. Yo digo que dos cosas. Primero, el interés de hacerte contar la historia bien. Y cuando digo contar la historia bien, no es decidir qué es y qué no es historia, sino contar la historia bien basado en las fuentes primarias, estas son las fuentes secundarias, esto fue lo que yo encontré, esto es mi tesis y yo estoy dispuesto a admitir que esto está bien, esto está mal y estar abierto a un debate. Esa es la primera. Y la segunda, tienes que estar dispuesto a retar la autoridad, porque si tú no estás dispuesto a retar la autoridad, entonces no estás haciendo historia, estás realmente haciendo propaganda. Y eso no, y la historia no es, la historia
no, la historia ha sido usada como propaganda, pero no debería ser usada como propaganda. Debería ser usada para enseñar a las generaciones que vienen detrás de ti, primero, qué fue lo qué es lo que ha pasado y de qué manera yo puedo aplicar lecciones de eso. Porque también caemos en el problema de que como historiadores queremos pasar juicios sobre el pasado y como que tú no estás aquí para pasar juicios sobre lo que pasó, tú estás aquí para decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que fue aceptado o no aceptado basado en este contexto histórico, de qué manera yo puedo aprender qué es bueno y qué no es basado en estas experiencias y aplicarlas en el presente para no cometer el mismo error en el futuro o aprender del pasado para decir, pues mira, esto se hizo, esto funcionó, pues vamos a seguir aplicando y no vamos a no volver a repetir o no volver a ingenierar ¿cómo dice? El wheel. We don't need to recreate the Reinventar wheel. la rueda. Reinventar las ruedas. Bueno, yo voy a ver cuándo puedo terminar mi maestría. Termínala. Si ya la empezaste, termínala. Si ya la empezaste, Bueno, termínala. el asunto del dinero. Así que si me quieren apoyar, archipiélagohistórico.com, tengo tienda, privase, síganme en las redes sociales, acepto donaciones. ¿Y cómo apoyamos entonces a Fútbol Boricua? Pueden apoyar a Fútbol Boricua. Lo primero es suscribiéndose a nuestras redes sociales, buscando Fútbol Boricua en todas las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitch, YouTube. Y allí pues estamos en Threads, estamos en TikTok, nos pueden buscar y nos pueden seguir. Si desean ayudarnos a aportar económicamente, a mantener el archivo, hay ciertas áreas del archivo que son públicas, hay otras que son los documentos directos, pues pueden hacerse miembros de nuestro Patreon y pueden entonces con un fee de 5 pesos al mes, pues están aportando a mantener el archivo, pueden a mantener el medio y a permitir que esta plataforma que le sirve a estudiantes universitarios en comunicaciones que podamos seguir operando. Ujú, ujú. Bueno, pues ahí lo tienen. Seguiremos en contacto. Vamos a ver qué trae el futuro en cuanto al fútbol. Yo voy a ver, seguiré de qué forma yo puedo seguir el voleibol puertorriqueño que me gusta. Nada. Muchísimas gracias, doctor Edwin Jusino, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Seguiremos en contacto y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.